Bienvenidos y bienvenidas a la última clase de eclesiología. Eh, Hemos pasado un poco por la historia de la iglesia durante el tiempo que lleva como, como funcionando, por decirlo de alguna forma. Eh, y ¿qué tiene de importancia la historia? La historia, como les dije en algún momento, la historia, si uno no la tiene en cuenta, vuelve a repetir los errores de esa historia. En el caso de la iglesia, hasta mediados del siglo segundo, la iglesia tenía una historia relativamente amable con sus bases, es decir, con la base que de alguna forma fue cimentada en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús hizo. Pero además de eso, es la enseñanza de los apóstoles que continuaron con la vida de la, de la comunidad cristiana de ahí en adelante. Entonces, eh, hay una cantidad de historia. Yo una vez le planteé a Iracema que podríamos hacer algo con la historia del arte a través de la religión, porque, por ejemplo, bienvenida Julita, gracias por estar con nosotros. Eh, por ejemplo, cómo es que el arte mismo influyó en la teología y en ese caso, cómo influyó en la historia de la iglesia. Ustedes saben que la, el arte, especialmente el arte del medioevo, de alguna forma también am, dio sentido a ciertas cosas que pasaban en el cristianismo de la época. Representaciones, por ejemplo, como el infierno de Dante, no solo la obra, sino que también las representaciones artísticas, hicieron que la Biblia se interpretara por medio del arte. No es que el arte, no, perdón, no es que la Biblia haya producido el arte, sino que el arte, de alguna forma, hizo que la Biblia dijera cosas que la Biblia no decía. Por ejemplo, por el arte nosotros conocemos que la primera imagen que tenemos de Dios y que tenemos de Jesús es, en el caso de Dios, a un ser, un hombre alto, con ropa blanca y con barba blanca, ¿cierto? Frondosa y grande, y un hombre adulto, viejo. Y en el caso de Jesús, un personaje relativamente delgado, de ojos azules, blanco completamente y rubio, o con el pelo por lo menos claro. El arte produjo eso y no es que, referencia, entre otras cosas griegas, Emilio, de hecho hay muchísima, ah, por ejemplo, el arte romano también influyó mucho, ya que los romanos inclusive al principio pasaron los templos paganos para que de ahí se hicieran las misas. Entonces, todo eso de alguna forma fue haciendo que la historia de la iglesia fuera caminando para el lado contrario de donde nació. De hecho, es muy probable que ustedes hayan notado que hablar de eclesiología era prácticamente hablar del aspecto negativo de la iglesia. El problema es que aspectos positivos no ha tenido mucho. Estoy hablando de la cantidad de historia, ¿ya? No sé si alguien aquí conoce la historia de los padres capadocios. La historia de los padres capadocios se da más o menos en el siglo cuarto, y los padres capadocios se terminan arrancando al desierto porque la problemática que ellos encontraron es que la iglesia romana ya no estaba respondiendo a los cánones establecidos por Jesús, y entonces ellos prefieren fundar una comunidad, pero fuera de la institucionalidad. Esas historias generalmente no las conocemos mucho. En el caso de ustedes, por ejemplo, en El Salvador, una de las comunidades más importantes que hubo, que se acercó a las bases, se llaman las iglesias, justamente, las iglesias de base o comunidades eclesiales de base, conocidas con las siglas CEBS,
CEB, ¿ya? Comunidades eclesiales de base. Fueron muy importantes en el periodo de las revueltas guerrilleras y todo lo demás, y los enfrentamientos civiles que hubieron en El Salvador. Am, Lamentablemente no tenemos muchas historias buenas que contar del mundo evangélico, sino que lamentablemente ahí nos perdemos un poco y mucha de la literatura que teníamos no nos llegó como para nosotros hacer una lectura distinta de la Biblia. Entonces, lo que tenemos los inicios del cristianismo, es decir, desde finales del siglo primero. Quiero que se entienda bien, y esto que a ustedes les quede muy, pero muy claro, que cuando Jesús estaba, cuando los discípulos estaban, y cuando se escribió el Nuevo Testamento, no existe la iglesia. Es decir, cuando se escriben los libros que ustedes tienen en el Nuevo Testamento. El libro más antiguo, o perdón, el más nuevo del Nuevo Testamento es Segunda de Pedro, que se escribe a inicios del siglo segundo. No es Apocalipsis, es Segunda de Pedro. ¿Ok? Es como el libro que está como más cercano a nosotros. Pero aún ese libro todavía no cuenta con lo que nosotros llamamos un canon, es decir, con un librito que contenga todos los documentos del Nuevo Testamento. No existen, no hay. Entonces, tampoco existe iglesia, ¿ya? No hay una iglesia institucional hasta más o menos comienza a partir de mediados del siglo segundo en adelante, comienza a existir una pequeña visualización de institucionalidad, pero antes de eso no existía. Entonces, lo que tenemos desde ese tiempo hasta ahora son una cantidad indeterminada de rostros cristianos. Hay muchos, muchos, muchos. No existe, ni siquiera en el Nuevo Testamento existe un solo cristianismo. Ya desde sus inicios existe más de uno. El primer cristianismo que existió es el cristianismo de los judíos creyentes en Jesús, que se les llamó judeocristianos. De ahí se incorporan aquellos, aquellos cristianos que vienen desde el mundo gentil, a los que se les llamó gentil cristianos. ¿Ok? Entonces, obviamente, el mundo del Nuevo Testamento está matizado y está cruzado por varios movimientos cristianos que nacieron al inicio, pero no existe una iglesia cristiana, no existe una. Existen varios movimientos que van a forjar después con el tiempo lo que nosotros hoy día llamamos como cristianismo. Aún así, después de que ya Constantino, ¿cierto?, da la posibilidad de que comience a transformarse el cristianismo en la religión estatal, entonces el tema se va a poner un poco más complejo, ya que el poder, el poder que terminó corrompiendo a la iglesia y todavía la sigue corrompiendo hasta los días de hoy, el poder minó cualquier posibilidad de salir de ese estado. Como les digo, uno de los pocos grupos que lo hizo fueron los padres capadocios. Pero aparte de ellos no hubo mucho más hasta la aparición, ¿cierto?, de la Reforma en el siglo XVI con Lutero. Y luego también estuvieron Zwinglio, Calvino y después también la Reforma Radical. Pero rostros del protestantismo o del cristianismo son muchos, muchísimos. Ahora, hagámonos la pregunta, este es un gran problema que tenemos como cristianos bautistas, ¿ya? Yo sé que algunos conocen la historia, pero no todos. ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde viene? De hecho, podemos hacer la pregunta en macro y en micro. En macro, ¿de dónde venimos nosotros, cierto, como mundo bautista? Y después, micro, ¿de dónde venimos nosotros como comunidad, cierto, cristiana, Zacatecoluca? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen? ¿Cuáles son sus bases?
cuáles son sus fundamentos. Y de ahí para atrás comenzar a investigar y a ver desde dónde nacimos, cómo nacimos, cuáles son nuestras bases teológicas, cuáles son nuestras bases litúrgicas, qué es lo que seguimos nosotros. Nuestro problema es que nosotros no conocemos mucho la historia y como no conocemos la historia, entonces, vuelvo a repetir, terminamos repitiendo los errores que la historia ha tenido. Y el error más grande que tenemos en el mundo cristiano tiene nombre y apellido, que es el amor al poder. Jesús dijo que el amor al dinero era la base como de todos los males. Y el dinero, en el contexto del Nuevo Testamento, significa poder, el poder económico. El poder económico movía al mundo y lo sigue moviendo. Pero también están las pequeñas cuotas de poder, en donde cada uno de nosotros le gustaría tener el poder sobre otro o sobre un grupo. Y eso también ha corrompido la iglesia desde hace muchísimo tiempo. Eh, Digo, puede sonar muy negativo lo que uno dice, sin embargo, es la historia de la iglesia. Hay ejemplos muy buenos, como vuelvo a nombrar, el de los padres Capadocios. Lutero tuvo una tremenda iniciativa y creo que lo hizo bien. Sin embargo, Martín Lutero cometió el mismo error y también, de alguna forma, se enfrascó en el poder como manera de estar cercano a quienes de alguna forma, ¿cierto?, lo auspiciaban. ¿Por qué? El problema de cuánto se llama de Martín Lutero fue que cuando los campesinos tuvieron problemas con el Estado, Martín Lutero no supo estar del lado de los campesinos y estuvo del lado de los latifundistas, estuvo del lado del poder. Entonces ese es el gran problema que tuvo Martín Lutero. Pero así, todo el mundo de alguna forma, ¿cierto? La historia nuestra de los bautistas, que nacimos de un movimiento llamado movimiento anabautista, tal como suena, anabautista. Los anabautistas, y se llaman así porque ellos rebautizaban, esta palabra significa rebautizadores, ¿ya? Ellos no creían en el bautismo infantil, creían en el bautismo ya de grande. Entonces ellos no creían en el bautismo infantil y como no creían en el bautismo infantil, todos aquellos que se habían bautizado cuando eran niños, ellos los volvían a bautizar, pero ahora con conocimiento, ¿ya? El movimiento anabautista nace justamente con una idea radical de cambio. No así lo que pasaba con Martín Lutero, que tuvo cambios, pero de alguna forma conservó las raíces católicas dentro de su historia. En cambio, el mundo anabautista no quiso hacerlo de esa forma y se fue todavía mucho más lejos. Pero fíjense, dentro de la historia del mundo anabautista, yo no sé si les envié la película en algún momento, la película Los Radicales. ¿Se recuerdan si se las envié? Bien. Si me dice que no, entonces no. Voy a enviarles la película. La película, lamentablemente, es un poquitito tediosa porque es un poquito larga, pero vale la pena para que nosotros conozcamos nuestra historia. Se las voy a enviar porque también nos sirve para otras cosas. ¿Ok? Se las voy a enviar en la semana y ustedes van a tener la posibilidad. Como es un poquito larga, la pueden ver en dos tandas para que no se aburran. Dura como poco más de 2 horas y media, creo, o algo así. ¿Por qué es importante? Resulta que el mundo anabautista, como os digo, nace como este movimiento radical que ya no concuerda con el tema del bautismo infantil y que obviamente le da un sentido más contextual a la Biblia. Va a tener dos líderes. El primer líder, no recuerdo su nombre, y ustedes lo van a ver en la película, él acoge a Michael Sattler, que es el segundo. Michael Sattler, él viene del mundo católico y él está muy, entre comillas, aburrido del mundo católico y lo deja de lado. Entonces viene y se une a este otro líder anabautista y caminan juntos por un buen tiempo hasta que llega una época de guerra
con el mundo musulmán. Entonces, los anabautistas se van corriendo de la región donde estaban, llegan a un lugar en donde el Estado les dice, nosotros los protegemos, pero si ustedes nos pasan soldados para la guerra. Y aquí se produce la división del mundo anabautista. Y Michael Sadler, él dice, no, yo no puedo pasar a mis hermanos para la guerra, porque la Biblia dice, no matarás y ama a tu enemigo. Entonces yo no me voy a ir en contra de la Biblia por seguirlos a ustedes o por guardar la protección del Estado. Y de hecho, él dice, prefiero, yo prefiero estar del lado de un moro ignorante a estar del lado de un cristiano que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. A Michael Sattler lo van a apresar y luego lo van a martirizar, es decir, lo terminan matando. Y aquí está esta división. Y justamente tiene que ver con el poder. Uno elige el poder para quedarse con el Estado y el otro renuncia al poder y dice, no, yo prefiero lo que se llama resistencia pacífica. Y él se queda en ese espacio y desde ahí trabajaba, pero lamentablemente a él lo terminan matando y quedan algunos seguidores de él que terminan escapando, pero la verdad es que ese movimiento comienza a morir de a poco y queda el otro. Y en el mundo cristiano en sí, justamente se han levantado voces desde lados pacifistas que han querido cambiar la idea que tenemos nosotros del cristianismo. Sin embargo, generalmente se levanta otra voz desde otro lado que hace lo contrario. Fíjense, y esto solo mírenlo con ojos críticos. La mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina no crecen por misiones, crecen por divisiones. La mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina no crecen por misiones, crecen por divisiones. A un pastor, a una pastora, a un líder, a un diácono, quien sea dentro de la iglesia que tenga una cuota de poder, dice, esto no me gustó, se sale de ahí y se lleva a un grupo. Y así se forma una nueva comunidad. Y así, en todos lados, nuestra... eh, fíjense, y esto es lo complicado y esto es lo vergonzoso para el mundo evangélico especialmente. En el siglo primero, el crecimiento de la iglesia se daba en términos naturales, en términos naturales. Es decir, por ejemplo, Marisol, naturalmente, Marisol dijo, voy a salir a visitar, creo que dijo en la semana, se daba en la naturalidad de una visita. Entonces salía la conversación, platicaban, ¿cierto? Y de esa manera se iba haciendo una relación. Entonces, el crecimiento se daba de manera relacional. De ahí que el crecimiento es natural. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 4, en donde se nos hablan de la manera en que ellos compartían. Hoy día, el crecimiento de la iglesia es de manera artificial. Hacemos crecer la iglesia de manera artificial y no natural. ¿Cómo lo hacemos artificial? Cuando hacemos campañas evangelísticas, cuando hacemos encuentros de cualquier tipo que queramos hacer en la iglesia, que generalmente tienen esta impronta de sumar gente a la iglesia, la hacemos crecer de manera artificial cuando salimos a repartir tratados, por ejemplo. Eso no se hacía en la iglesia del siglo primero. Lo que se hacía en la iglesia del siglo primero era el compartimiento del pan, ¿cierto? Lo que Jolen muy bien apuntó, que era la liturgia primitiva de la iglesia, en el capítulo 2 si no me equivoco. Esta, fíjense, la liturgia es la vida, se da en la vida, pero se da de manera natural. Y eso es lo que no ocurre hoy día en la iglesia.
Y de manera natural hablamos de que se daban el partimiento del pan, el cómo ellos conversaban, el cómo ellos, vuelvo a repetir, cómo ellos se relacionaban, cómo ellos iban compartiendo, pero no de una manera estructurada y completamente artificial, que finalmente termina siendo la manera hasta el día de hoy en que las iglesias crecen. Y el crecimiento, hoy día el crecimiento está relacionado con el mundo capitalista o neoliberal. Tendríamos aquí para tener una clase de un año entero para explicarle este tema, pero ustedes después si quieren lo pueden averiguar. El sistema capitalista, el sistema neoliberal, produjo lo que se llamaban los coaching. Ustedes los conocen, ¿cierto? Los coaching son estos personajes que van a... Perdón, ¿quién me habló? Ah, no, nadie. Estos personajes que van, ¿cierto? Y dan una charla motivacional. Y esta charla motivacional, entonces, prepara un grupo para que esto se hace en las ventas. Yo fui y soy vendedor, soy agente de ventas, y a nosotros nos daban, todo el tiempo nos daban charlas de venta, y para eso nos daban una charla motivacional. Entonces, nos hablaban de un montón de cosas que nos eran solo números, 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 números. Entonces, eso se llevó a la iglesia y dentro del contexto de iglesia, entonces es que se da vuelvo a repetir, este crecimiento que no es natural, ¿ya? Sino que es un crecimiento que se produce. Hoy día las iglesias son productivas o improductivas. Productivas cuando tienen mucha gente y han llevado, entre comillas, almas para Cristo, que en realidad son personas, siguen siendo personas. Improductiva cuando el número comienza a decrecer. Entonces, las iglesias exitosas tienen mucha gente y las iglesias que obviamente no lo son, tienen muy poca gente. Y como lo hemos conversado, dentro de lo que hemos hablado durante el curso, si uno lo mide en términos am, de numéricos, la vida de Jesús, entonces uno se da cuenta que Jesús en sí no fue exitoso. Porque el día que él está en la cruz solo lo acompaña, ¿cierto?, algunos de sus familiares y el único que se quedó al lado probablemente fue Juan, quien acompañó a su mamá en ese momento, que es el único personaje que nos cuenta la Biblia. Jackie, ¿quiere decir algo? Sí, a raíz de lo que estaba comentando, pastor, me surge una inquietud. Por ejemplo, aquí manejamos, y creo que es en todo el mundo, pienso, o si no, Latinoamérica, que si una iglesia se estanca, no tiene crecimiento, o sea, no hay más personas que conozcan de Cristo y lleguen a los pies de Cristo, sean seguidores o adeptos, no sé cómo llamarle, quiere decir de que no estamos haciendo nada o que estamos, en vez de avanzar, estamos en retroceso. O sea, porque nos enfocamos en números y nos enfocamos en el trabajo que podamos hacer, entre comillas, aunque la realidad se ve que cuando una iglesia es de muchos miembros, usted pierde el control, o sea, del conocimiento de cada persona, porque entre más reducido es el número, creo que hay un mayor acercamiento entre el líder, pastor o todos los miembros de la iglesia, y considero que se vuelve más fácil el hecho de compartir, el hecho de estar como un poco más unidos. Cuando son megas iglesias es bien difícil llevar un control, o sea, los que tal vez son más conocidos o tienen más cercanía con los líderes, pastor, etcétera, me imagino que es ese grupito privilegiado del cual también decimos que tienen sus cuotas de poder, porque lastimosamente así es la realidad y se aplica en todo tipo de iglesias. Siempre hay cuotas de poder. Entonces, mi pregunta surge a raíz de eso. ¿Está mal que la iglesia se desarrolle en ese sentido, de que siga haciendo campaña, que siga haciendo un tipo de evangelismo? O sea, y que crezcamos o nos mantengamos como estamos, que reforcemos nuestro cristianismo
o que vivamos el Evangelio como tal, aunque seamos pocos, y que hagamos la diferencia. No sé si me doy a entender con la duda que tengo. Sí, te das a entender, pero antes de dar mi respuesta, primero Jaime, después Emilio. Ok. Gracias, buenas noches. Yo creo que, y en línea de lo que Jackie decía, es que yo creo que lo que pasa, o sea, hay un problema que, por ejemplo, y yo creo que hay una preocupación, voy a decirlo, a veces hay una preocupación absurda dentro del hecho religioso, el hecho religioso evangélico, y es primero, compararnos con la otra iglesia o con las otras iglesias. ¿Qué están haciendo las otras iglesias? Y entonces ellos están trabajando y nosotros no estamos haciendo nada. Y nos metemos en una competencia sin sentido. O sea, en lugar de dedicarnos a crecer por nosotros mismos, o sea, a crecer y a desarrollarnos. Entonces comenzamos a copiar y queremos lo que aquella iglesia está haciendo y queremos que la otra, y si aquella consiguió, puso una pantalla de 100 pulgadas, la de nosotros en la iglesia va a tener 150 pulgadas. Entonces, eso no tiene nada que ver con el evangelio y nada que ver con nuestra experiencia de fe. Yo trabajé en una comunidad ahí en Soyapango, final de la colonia Bosques del Río. En un asentamiento habían 60 familias y en 60 familias allí, en ese lugar, habían seis iglesias evangélicas y la iglesia católica. Y curiosamente, eh, había una familia, era representativa en cada iglesia, ¿ya? No había más. Y era una de peleas, de discusiones, y la iglesia de aquí le tiraba a la otra, y la iglesia de allá le tiraba a esta, y esta se hacía la vida de cuadritos, y de repente entonces al final uno dice, ¿qué sentido tiene trabajar con, o sea, una comunidad tan pequeña, con 6 iglesias, más la iglesia católica? Y de repente, y cada una teniendo la verdad. Entonces yo creo que por ahí nosotros, por eso creo que el tema debería de ser, bueno, busquemos realmente de la iglesia que tenemos, hay que pensar cuál es la iglesia que queremos, hacia dónde nos queremos proyectar, ¿verdad? Porque creo que ahorita, y termino con esto, creo que ahorita tenemos la oportunidad de corregir. Hay cosas que hemos estado haciendo que ya no dan más, ya toparon. Y de hecho el mundo evangélico ahorita está enfrentando una crisis complicadísima porque ya la iglesia ya no haya más que hacer. Entonces, ahora, ¿qué es la novedad? O sea, entonces el domingo ya nos van a dar, bueno, preguntarle mejor al chat GPT, ¿verdad? O a la inteligencia artificial que te diga qué es lo que va a hacer la iglesia de aquí en adelante. Porque parece que ya no hay, no, pero nosotros tenemos creatividad. Si nosotros nos inventamos la vida, entonces también cosas hay por hacer, ¿verdad? Por ahí. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Emilio, y después continúo yo. Eh, es bien interesante el hecho, no puedo, no sé por qué no puedo activar la cámara. Es interesante el hecho de que la iglesia ha perdido el sentido de por qué somos iglesia. Creo que el problema y la crisis es, si somos grandes, vamos a perder la identidad, pero si somos pequeñas, no vamos a dejar que nadie más entre, porque así estamos bien. O sea, así de chiquitas nos conocemos todos. Cuando somos chiquitos todos somos líderes, ¿verdad? Y entonces, ¿y a quién lideramos? Porque todos somos líderes. Y en las grandes no se puede porque nadie se conoce. Entonces, la iglesia siempre va a tener excusas para no perder su comodidad. Creo que el mayor problema de la iglesia es la comodidad. ¿Qué voy a perder cuando vengan más personas a Cristo? Entonces, porque al final de la historia, para mí, o sea, no importa el método evangelizador que utilicemos. En una época se hacían campañas, en otra el evangelismo puerta por puerta. Después dijimos, no, mejor que nuestras vidas sean el modelo de que la gente conozca a Jesús sin que yo les diga nada, pero que me conozcan a mí. Pero en eso que la gente empieza a llegar a los lugares, empieza a llegar a las iglesias, ya nosotros mismos lo sacamos porque nos demuestran de que nosotros somos malos cristianos, porque cuando ya llegan a nuestras iglesias,
nos damos cuenta que no somos ejemplo para nadie, entonces empezamos a volverlos a echar para que la gente ya no conozca porque así estamos bien, porque mi estilo de vida nadie me lo va a quitar y yo siento que ese es el problema para mí en el tema de crecimiento, en el tema de darnos a conocer, en el tema de ser iglesia. Para mí es el hecho de la comodidad. O sea, a mí no me gusta que me quiten mi comodidad y voy a luchar con uñas y garras y con muertes y con dientes para que nadie me quite mi lugar de comodidad y nadie me estorbe mi comodidad. Esa es mi opinión, pastor. Muchas gracias, Emilio. En este tema, vuelvo a repetir, podríamos estar hablando una semana entera y no llegaríamos a muchas conclusiones. El problema es que no llegamos a ninguna conclusión porque ni una de nuestras conclusiones es bíblica. Todas nuestras conclusiones tienen que ver solo con las estrategias que la iglesia ha utilizado y cuál sería la mejor estrategia. Fíjense todas las que nombró Emilio y en la última dijo, ¿cierto? Yo tengo que con mi vida demostrar que el tema no es mi vida, el tema es la comunidad. Y cuando nuestro foco se pierde en el individualismo, entonces la comunidad pasa a un tercer o cuarto plano. ¿Y por qué tercer o cuarto plano y no un segundo plano? Porque primero estoy yo y luego estoy yo. Y después recién viene la comunidad. Y en un caso en donde seamos muy egocéntricos, estoy yo, estoy yo, estoy yo, y después está la iglesia. Y después está la comunidad. Y lo que estoy diciendo no es ni siquiera antojadizo, es una cuestión que ha pasado durante mucho tiempo. Había hay una estrategia que se llamaba Igle Crecimiento, y en ese Igle Crecimiento había una cuestión que se llamaba Operación Andrés, en donde te pasaban una listita, ¿cierto?, con personas a las que tenías que contactar en esa listita y orar por ellos, y tienen que ser amigos, compañeros, o sea, un montón de estrategias que no tienen que ver con el organismo comunitario, sino que tienen que ver con la persona. Y justamente, y por la pregunta de Jackie, aquí están las cuotas de poder, porque el individualismo es una cuota de poder. No trabajamos, fíjense, fíjense lo estúpido que voy a decir. No trabajamos por la comunidad, trabajamos porque yo gané más almas para Cristo. Fíjense, hasta eso se termina transformando en una competencia. ¿A cuántos traje yo? Hasta los pies de Jesús. Todo es una competencia dentro de la iglesia. ¿Quién toca mejor la guitarra? ¿Quién canta mejor los coros? ¿Quién pone mejor el aparato, ¿cierto? Todo es una competencia. No hay una forma en la que nosotros podamos percibir un organismo, un organismo. Es una cuestión que nos haga a todos caminar juntos y no que uno vaya más adelante que el otro. Fíjense, los 100 pies tienen 100 pies, mira lo que acabo de decir, pero los 100 pies tienen 100 pies, pero todos los pies tienen movimiento al mismo tiempo. ¿Se han fijado ustedes? Y se va muy, todo fluye y va llevando al organismo este gusanito que va arriba de esos pies, ¿cierto? Lo va llevando y cada uno, no hay ningún pie que sea más importante que el otro. Si al 100 pies le cortan un pie del medio, el 100 pies va a seguir caminando sin ningún problema. En la iglesia luchamos tanto por ciertas cosas que al final perdemos el foco, como decía Emilio también. Y lo que decía Jaime, fíjense, en una comunidad de 60 personas que hayan 6 iglesias, es como tener 10 personas por cada iglesia. Y en los días de hoy, el poder económico sigue produciendo grandes problemas en las iglesias porque mientras más grande sea la iglesia, más grande es el sueldo del pastor. Disculpen que lo diga de esa forma, pero es así. El obrero es digno de su salario. Sí, los pastores tienen que ganar también su sustento. Y no está mal que tenga un sueldo. El tema está en cuando funcionamos en torno al sueldo del pastor y no en el sentido de cómo es que funcionamos como organismo
para llevar adelante la misión de Cristo. La misión de Cristo, como lo vimos la vez pasada también en la clase, la misión de Cristo hoy día dista mucho de ser la misión de la iglesia. El estar al lado de los pobres, el hacer justicia social, el acompañar a quienes estén enfermos, el visitar a quienes estén privados de libertad o que estén, ¿cierto? No voy a hacer que Maritza responda. ¿Está? Sí, ahí está Maritza. No voy a hacer que Maritza responda. Pero cada uno de ustedes va a responderse a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes llamaron o visitaron a Maritza durante la semana? ¿Cuántos le dimos un toque por último por teléfono? ¿O cuántos tuvimos la oportunidad de ir un ratito a su casa y preguntarle cómo está, cómo fue, si le dieron el alta, vamos a hablar con ella, llevémosle un tecito, llevémosle un café, un pan para que podamos compartir? No sé si me estoy explicando. El tema es que nuestra funcionalidad está determinada por otras cosas en la iglesia de hoy y ah, no por la sanidad del cuerpo. Y ese es el elemento preocupante. Fíjense, yo les hablaba acerca de las CEPS, las comunidades eclesiales de base, y y aquí Jaime me puede corregir si estoy equivocado, pero El Salvador da clases en cuanto a las CEPS, en cuanto a las comunidades eclesiales de base. ¿Cómo es que ellas nacieron en periodos de mucha complejidad en El Salvador y cómo ellas se terminaron transformando en un lugar terapéutico para las personas que estaban sufriendo por el tema de la guerra? Y estas comunidades son católicas, no son evangélicas. El, el poder político y el poder económico a partir de mediados del siglo XX en adelante, y ustedes lo pueden revisar, ustedes pueden hacer su propia investigación respecto al tema, cambió radicalmente en la vida de las iglesias evangélicas en América Latina. Y el poder económico, el poder político y el poder religioso que comenzaron a adquirir, entonces les fue tan atractivo que entonces justamente poner una iglesia es atractivo. Es una de las formas más convenientes de ganar dinero. Algunos de nosotros que hablamos de cosas muy distintas, a veces hemos tenido que comer a veces el pan pelado porque no nos ha alcanzado. Y disculpen que sea autorreferente, pero es la realidad que yo conozco. También conozco la realidad de Jaime y sé cómo ha vivido, sé cómo vive. Conozco la realidad de muchos pastores que han estado en eso, inclusive han tenido que irse del lugar porque lamentablemente ya no da para más. Entonces, el rostro de la iglesia lamentablemente ha cambiado dependiendo del sector donde lo pongamos. ¿Cuán distinto sería que, por ejemplo, en donde Jaime nos contaba que habían 60 familias y que habían 6 iglesias? Qué distinto hubiese sido si hubiésemos hecho un trabajo entre todos y entre todos forjemos la espiritualidad de la comunidad. Y, y, y volvemos al tema de la competencia. En las iglesias, hasta en eso se compite. ¿Quién cierra más los ojos? ¿Quién levanta más las manos? El que es más espiritual, el que canta más fuerte. Es más espiritual el que aplaude más. Es el más espiritual el que cierra más los ojos. A lo mejor el que tiene más espiritualidad en la iglesia es el que recibe a la gente en la puerta, sin tener absolutamente nada más que hacer. La primera vez que yo visité Zacatecoluca, estaban, si mal no recuerdo, Carlos, el esposo de Yolen, y Fernando, si no me equivoco, estaban haciendo varios trabajos. Y vi a Carlos con una escoba, vi a otro con otra cosa, y iban para allá, para acá, y estaban siempre en disposición de estar colaborando con el servicio en la iglesia. Después me presentaron a Emilio, me contaron todo lo que hacía con el tema del sonido y la cosa. O sea,
Nuestra competencia es visual, es decir, el que hace más cosas probablemente, o más visuales, es el que de alguna forma es más espiritual. En cambio, vuelvo a repetir, y aquí en esta comparación de las iglesias de base, las comunidades de base en el mundo salvadoreño, tuvo un gran impacto en las familias. Pero ¿en qué familias, querido Jaime? ¿En qué familias tuvo impacto o tuvieron impacto las comunidades eclesiales de base? ¿Y cómo fue ese impacto? ¿Qué produjo? ¿Qué hizo? Creo que no está Jaime, así que voy a hablar yo. ¿Cómo no? ¿Cómo Habla. no? Básicamente primero en las familias necesitadas, en las familias que estaban sufriendo, en las familias que necesitaban ser atendidas, ser cuidadas, la familia que después de que, pues sí, había un desaparecido o había alguien que había sido afectado o capturado, la comunidad era el único espacio que tenía para refugiarse y a veces incluso irse, moverse a la otra casa o resguardarse con otros hermanos. Era una cuestión así, muy, muy fundamental. Ese tipo de familias fueron las que sobrevivieron de ese esfuerzo de las comunidades de base. Así es, y el mundo campesino, ¿cierto? El mundo rural, que se vio muy beneficiado por las comunidades de base también, en lugares en donde hubieron matanzas, en donde hubo mucho sufrimiento, ellos tuvieron y pudieron hacer presencia. Eh, Cosa que no podemos decir mucho de nuestras otras comunidades. Sin embargo, vuelvo a repetir, los rostros que nosotros vemos del cristianismo en la actualidad, en muchos casos dista mucho, dista mucho de ser como las comunidades que nacieron al inicio. Para poder entender esto, es que am, si no conocemos la historia, vamos a seguir repitiendo los mismos patrones que se han repetido en la historia. La iglesia en donde yo estaba, en donde yo estuve pastoreando, hoy día tiene más de 100 años. Oh, un tiempo enorme, tiempo, pues, una iglesia histórica. Pero esa iglesia histórica tiene un mal. ¿Y saben cuál es ese mal? Que cuando no les gusta un pastor lo echan. ¿Y saben cómo lo echan? Comienzan a hablar mal de él. ¿Y cómo hablan mal de él? Entonces empiezan a socavar su... yo no digo que los pastores seamos buenos, solo digo que esto no es normal y no es bueno. O sea, en 100 años de historia, esa iglesia no ha aprendido a querer a sus pastores, a estar con ellos, a acompañarlos y de alguna forma, ¿cierto?, respetarlos por lo que son. Independiente de si somos buenos, seamos malos, seamos lo que seamos. Pero son personas que se han dedicado a algo. Entonces, tener 100 años, tener 1000 años, tener 500 años de historia no nos sirve de nada cuando en realidad hemos perdido el foco de lo que significa ser iglesia. No nos sirve la historia si nosotros no sabemos de qué sirve ser iglesia, porque vamos a repetir los mismos patrones que ya venían desde antes, entonces no sirve de nada. A veces lo que sirve sería, por ejemplo, solo lo estoy dando como ejemplo y no es que esto pudiera realizarse. Solo nos puede servir de ejemplo que alguien de mutuo propio en su comunidad, de ahí en el barrio, ¿cierto? Diga, ¿sabes qué? Hoy día me voy a reunir con tal y cuales personas y vamos a hacer, no sé, una carnecita o vamos a tomarnos un café juntos y vamos a hablar de la vida, vamos a hablar cómo están, qué es lo que les pasa. Eso es ser iglesia, no es ir a cantar, no es ir a orar, es estar con la gente. Nuestros cultos, si bien ya es parte de nuestra liturgia, es parte de nuestra vida tener un culto dominical, nunca se han preguntado si en lugar de un culto dominical, ese día nosotros tomamos, por ejemplo, un domingo, eh,
varias canastas familiares, es decir, que la gente en la iglesia diga, hoy día voy a hallar un kilo de arroz, otro un kilo de fideo, otro un kilo de harina, qué sé yo. Y hagamos paquetitos de esas cosas, unos 10 o 12 paquetitos, y los vamos a repartir a la gente que sabemos que lo necesitamos, que necesita. Y en lugar de estar en el culto, salimos y vamos a acompañar a las personas. Ah, pero ¿cómo vamos a dejar de hacer culto? ¿Cómo vamos a dejar de cantar? ¿Y las ofrendas, quién las va a recibir? No, no sé si me estoy dando a entender. La iglesia no nace a los pies de una liturgia en el templo. La iglesia nace en una liturgia en el camino. Vuelvo a repetir, la iglesia no nace en un culto que se haga en el templo. La iglesia nace en una liturgia que se hace en el camino. De ahí que por eso le decía yo a Yolen que le había apuntado medio a medio al tema de la liturgia que ella veía en el texto, porque nuestra forma de hacer liturgia tiene que y está conectada con el templo. A Jesús se le acusa de hablar en contra del templo. A Esteban se le acusa exactamente de lo mismo. Los dos terminaron muertos. No creo que yo termine muerto, porque tampoco en ese caso ni me estoy poniendo a la altura de Jesús ni de Esteban. Pero seguramente en algún futuro más lejano, ¿cierto? Alguno pensaría en si va a tomar un curso conmigo. Pero hay un precio que pagar por esto. Hay un precio que pagar por esto. Y el precio rima justamente con la palabra precio. ¿Y saben cuál es el precio que uno tiene que pagar por esto? Es el desprecio. Lo pagó Jesús, lo pagó Esteban, de alguna forma lo terminó pagando Pablo, lo terminaron pagando los discípulos de Jesús. La pregunta que tiene que hacerse la iglesia, en este caso la comunidad cristiana bautista de Zacatecos, Lucas, es si está dispuesta a pagar el precio. En cierto sentido, Sorina me ha contado algunas cosas que le han pasado a ella y obviamente ha pagado el precio y se ha ganado el desprecio de algunos otros porque por ser mujer está delante de una iglesia y está haciéndolo de la forma que puede hacerlo. Pero el tema ahora es el conjunto. Nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Un día, en la iglesia donde yo estaba pastoreando, estábamos en una sesión de iglesia. Estábamos en una sesión de iglesia. Esta anécdota yo se las he contado, pero no se las he contado desde el principio. Una hermana se levanta en la sesión y estábamos hablando acerca del comedor que teníamos, el comedor abierto que teníamos, en donde atendíamos todos los sábados nosotros a gente con situación de calle, y donde atendíamos a más de 50 personas todos los sábados para darles comida. La hermana se para en la iglesia y dice, pastor, ¿le puedo expresar algo que tengo aquí atravesado en el corazón? Claro, dele, dígame. Pastor, me dice, ¿y por qué un día no tomamos la cena con los amigos de la calle, con toda esta gente en situación de calle? Gente en situación de calle, habían esquizofrénicos, habían borrachos, drogadictos, prostitutas y gente que no tenía buena vida. Y la hermana levanta la mano para preguntarme si nosotros podíamos tomar la Santa Cena con ellos. Y yo le dije, yo, por mi parte, no tengo ningún problema, pero nosotros somos una iglesia democrática y tenemos que preguntarle a los demás hermanos si están de acuerdo, y si los demás hermanos están de acuerdo, entonces
No hay ningún problema en que lo hagamos. Lo llevamos a votación y lo votamos como iglesia y ustedes saben que prácticamente fue una unanimidad. Todo el mundo dijo sí, hagámoslo. Esto llegó a oídos del Consejo de Pastores de la Unión Bautista Perdón, primero llegó a oídos de los pastores de la región donde yo estaba. Y pusieron el grito en el cielo de cómo nosotros podíamos estar haciendo eso con la Santa Cena. Y después llegó hasta lo más alto de la cúpula bautista en Chile. Y lamentablemente sufrí el desprecio por haber hecho eso. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio como comunidad? Porque después todos se enteraron de que no era algo que yo había dicho, sino que era algo que la comunidad había decidido. Entonces toda la comunidad de alguna forma fue cuestionada por lo que habíamos hecho. Sin embargo, nosotros nos sentíamos felices de haber podido estar con ellos ese día y haber tomado la cena con todas esas personas que creíamos nosotros que ellos también lo merecían. Que alguien en un culto de ustedes o en una sesión de iglesia se levante y diga el día domingo vayamos a repartir comida a la gente. Dejemos el templo de lado un rato y vayamos a estar con la gente en donde está doliéndose. ¿Cuál es el rostro que queremos perseguir? ¿El rostro de la iglesia bautista, el rostro de la iglesia católica, el rostro de la iglesia anglicana, el rostro de la iglesia luterana, el rostro de las comunidades eclesiales de base? ¿Cuál es el rostro que queremos tener? ¿Cuál es el rostro que nos gustaría que tenga nuestra comunidad? Y yo creo que la única respuesta que debería haber en nosotros es que el rostro que queremos de nuestra comunidad es el rostro que tuvieron las comunidades en el primer siglo. Esas comunidades primitivas, esas comunidades que vivían arrancando, esas comunidades que vivían en fuga, esas comunidades que vivían de alguna forma despreciadas por el resto de la sociedad. Vivían despreciados por el judaísmo, vivían despreciados por el imperio, vivían despreciados por la misma sociedad que los veía así como, oye, estos tipos no son bastante raros y mejor estar lejos de ellos. Ese es el rostro que nosotros deberíamos buscar y no un rostro que, como decía Emilio, que nos termine acomodando. Piensen como comunidad, ¿cuál es su zona de confort? Y si estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort para ir a un lugar desconocido al que quizás solo Dios sepa qué es lo que hay al otro lado. Entonces, en donde solo Dios sepa qué es lo que va a venir después. Pero si estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort, entonces le estaremos diciendo a Cristo que estamos dispuestos a seguir adelante. Dígame, Emilio. Escuchando su ponencia, pastor, hace poco estaba yo de pecador, vamos a decirlo así, y estaba leyendo un poco de la historia de la iglesia en Latinoamérica. Y a veces me preocupa y espero no dañar la sensibilidad de algunos, pero el modelo eclesial que nosotros tenemos, llámeme conspiranoico, llámeme traumado, lo que sea, pero mucha fue impuesta por la CIA. El modelo evangélico eh, fue una respuesta de Estados Unidos hacia los movimientos de las comunidades eclesiales de base. Entonces, donde la justicia, o sea, la pobreza es porque es parte de la prueba de Dios, ¿verdad? O sea, ese era el modelo de ellos, eso es lo que venían implantando, que la pobreza no era por el pecado social, ¿verdad? Sino porque Dios nos estaba probando nuestra fe.
y nosotros hemos ido creciendo con ese modelo. Corrígame si estoy equivocado. Pero la iglesia ya no es la respuesta al problema general porque no golpeamos el pecado social. Nos hemos enfrascado en el problema de que es que la salvación es individual. Dios nos vino a salvar a cada uno de nosotros y nosotros debemos de cuidar nuestra fe y nuestra salvación. O sea, y ya todo iba enmarcado. ¿Por qué? Porque había un movimiento donde la gente, los jóvenes ya no podían, ya no debían, reclamar sus derechos. No, hoy el joven tiene que apegarse a la fe con movimientos de jóvenes cantantes y todo lo que usted quiera, o sea, jóvenes predicadores. Ya no tendrían que ser el sindicato, sino las iglesias cristianas donde debían reunirse las comunidades. Pues ¿para qué? Para evitar esa revuelta social que sucedió en los 70, en los 60. No sé si estaré equivocado o estoy viendo información equivocada, pero ese es el problema hoy, que hoy cómo arrancamos ese modelo de iglesia que, como usted dice, no es bíblica, por un modelo de consumo y capitalista, vamos a utilizar esa frase. Una sociedad donde, o mejor dicho, una iglesia donde hasta hoy veo que ya ¿cómo se llama? Hasta los púlpitos han cambiado y ya se parecen más a, ¿cómo se llama este festival? A Tomorrowland. O sea, ya no son iglesias, hoy es una discoteca, porque hoy todas las iglesias son con luces apagadas, con reflectores hacia el púlpito. Entonces, donde yo me sienta cómodo, ya el modelo de catarsis, o sea, de que la música es un sistema adormecedor, ya no es un modelo reflexivo y que demuestre lo que somos como iglesia, sino ya es, yo llego a la iglesia a desconectarme, a conectarme con el Señor, pero no me llevo con nadie, pues. Yo llego a la iglesia, termino mi culto y me voy, porque yo ya llegué y ya cumplí. No me importa el problema de la hermana porque a mí no me gusta que se metan en mi vida. Yo no me involucro con esto porque a mí no me interesa hacer amistades. Yo llego a la iglesia a servirle al Señor, yo ya me siento bien y ya me voy, porque el pecado es individual y sálvese quien pueda. Ese es el modelo que predicamos hoy, pues. Entonces ya no es un modelo en base a lo bíblico de Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que decía que tenían el favor entre ellos y entre los demás, y era así como se iban juntando los que debían ser salvos. Esa es mi opinión, pastor. Bien, gracias, profeta Emilio. Bueno, te voy a explicar por qué te digo profeta. En Chile, en la dictadura militar del 73, esto no se supo sino hasta después de los 90, cuando volvió la democracia a Chile. La Iglesia Metodista Pentecostal chilena, que es la iglesia más grande que hay en Chile, recibió después del 73 muchos misioneros, pseudo misioneros estadounidenses que llegaron a Chile con mucho dinero y se insertaron en las comunidades para poder de alguna forma, primero, encontrar entre sus filas a quienes apoyaban, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende, y por otro lado, para implantar una forma de adormecimiento espiritual de las iglesias. Y justamente venían de parte de la CIA, Emilio, por lo tanto no estás diciendo nada que no sea conocido porque esos archivos se desclasificaron en, en Estados Unidos. Te voy a mostrar algo y les voy a mostrar algo. Yo justamente he estado pensando, voy a cerrar probablemente el año con este curso. Se los voy a mostrar para que ustedes no digan que Emilio no es profeta. ¿Lo ven? Voy a aumentar un poquitito el tamaño para que se vea un poco mejor. Ahí está.
El título de este curso se llama Cristianismo, dictaduras y espiritualidad despolitizada, claves para una relectura desde América Latina, en donde justamente voy a hablar de cómo es que en las dictaduras de América Latina, no solamente en las dictaduras, sino que en los gobiernos latinoamericanos, de alguna forma se implantó una espiritualidad que hizo que las iglesias comenzaran a ir en contra de aquello que la iglesia de alguna forma debió haber perseguido. ¿Y por qué digo que Emilio es profeta? Y es porque justamente voy a terminar con esto: nuevos paradigmas eclesiológicos. ¿Cómo es que deberíamos nosotros hacer eclesiología? Primero, insertándonos nosotros como comunidad en las luchas sociales. ¿Cómo nosotros nos hacemos partícipe de las luchas sociales? Sea que aboguemos por la ecología de nuestro sector, de nuestra sociedad, sea que nos vayamos de frente en contra del extractivismo, problema que ustedes están teniendo muy serio en El Salvador en este momento, que se de alguna forma defiendan al campesinado de El Salvador, que también están sufriendo, especialmente por cuestiones económicas también. Y lamentablemente muchos de ellos han terminado presos. Y eso lo sabe mucho mejor Jaime que yo. ¿Cómo nos insertamos en las luchas sociales? ¿Qué es lo que debería ser? ¿Pero por qué vamos a insertar en las luchas sociales si eso es político? Bueno, Jesús lo hizo. Los apóstoles lo hicieron. La iglesia del primer siglo lo hizo. Y usó las propias palabras imperiales para irse en contra del Estado romano. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a pagar el precio y hacer las cosas como Dios manda o como de alguna forma se hicieron en el primer siglo, y esto parte por insertarnos dentro de la lucha social de nuestra comunidad? Háganse la pregunta ustedes como comunidad cristiana bautista. ¿Estamos en alguna lucha social nosotros como comunidad? ¿Cuál? ¿De qué manera la llevamos adelante? Lo que les estoy diciendo no es antojadizo, está en la Biblia y ustedes lo pueden ver. El problema, el gran problema que tenemos, como decía Emilio y como les estoy diciendo yo, es que no nos enseñaron a ver eso. No nos enseñaron a ver eso. Sin embargo, esa lucha sí existe en el Nuevo Testamento y sí existe en la iglesia en el primer siglo. Entonces necesitamos conectarnos con la sociedad y por lo tanto también luchar junto a ella. También tenemos que estar a favor de el levantamiento de nuevos poderes, o no, poderes no, sino de nuevas teologías, perdón, como por ejemplo la teología feminista. ¿Cómo es que hacemos teología desde lo femenino? ¿Cuánto importa mi pensamiento femenino dentro del texto bíblico? ¿Cómo hacemos teología desde la mujer? Y hacer teología desde la mujer significa hacer teología en el contexto de los evangelios, por lo menos hacer teología desde los más vulnerables. Porque las mujeres en el texto evangélico son las mujeres vulnerables. Hagan una compilación de todas las mujeres que aparecen en los evangelios, ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de mujeres vulneradas que existen en el texto y a las cuales Jesús levantó. La cantidad de mujeres que aparecen en los textos paulinos, a las cuales Pablo le da las gracias por participar y que de alguna forma también han sido invisibilizadas por una teología que fue implantada en América Latina y en nuestras comunidades, en donde la mujer perdió su rostro y perdió también su lucha. Otra cosa que deberíamos hacer justamente a partir de la teología feminista es tener una lectura
ecoteológica de nuestro entorno. Ustedes viven prácticamente en un paraíso, con buena tierra, con una naturaleza increíble, aunque hace mucho calor, pero ustedes viven en un lugar hermoso. Pero hoy día el extractivismo está produciendo una cantidad de devastación ecológica enorme y horrible. No solo se pierde fauna, sino que también se pierde flora. Y eso les hace perder también el clima. Cambia demasiado, cambia muchísimo. Cada vez va a ser más extremo el clima que vivamos en la Tierra, cada vez más complejo. Lo que sucedió en Rusia nos afectó de alguna forma en Chile. Lo que sucede es en el terremoto del 60, el terremoto más grande registrado en la historia del mundo que sucedió en mi ciudad, en Valdivia, devastó zonas en Japón. Entonces, estamos dentro de un contexto en el que la iglesia tiene que decidir si va a seguir siendo la misma iglesia dormida de siempre o nos vamos a levantar con estas luchas sociales que nos necesitan y a las que nosotros también necesitamos. Jaimito, Jaime, sí, dale. Sí, gracias. Yo creo que quizás un poco para ayudar en esto, de hecho, quizás a veces cuando decimos ese planteamiento que hacía Emilio sobre que la CIA y el movimiento evangélico es cierto, eso no es una cuestión que esté oculta. De hecho, así rapidito les cuento, la Iglesia Misión Centroamericana nace en esa misma línea, con Justo Rufino Barrios en Guatemala. ¿Vea? Es todo un movimiento anti las iglesias, la iglesia católica de esa época, especialmente los jesuitas, estaban haciendo todo un trabajo muy interesante con las comunidades. Y entonces Justo Rufino Barrio observó que eso no le convenía. Y entonces aliado con la Railroad Company, que eran los de los ferrocarriles, más las bananeras, trajo misioneros a la región. Y ahí comenzó él todo un evento que se llamó la Iglesia Misión Centroamericana. Los hermanos de la Misión Centroamericana ellos no lo dicen, no lo cuentan, y algunos no lo saben, pero sí es cierto. Y yo creo que quizás tal vez solo para ayudar en esto, yo creo que esto no nos debe de dar miedo, ¿verdad? Permítanme. Esto no nos debe de dar miedo, sino que nosotros tenemos que revisar. Por ejemplo, así sencillito, 4 cositas. Primero, el discipulado cristiano que como iglesia llevamos. Hay que revisar el discipulado que estamos haciendo. Segundo, la información bíblica. Fíjense, la información bíblica. ¿Por qué lo que estamos aprendiendo con Marcos nos sorprende? Porque hay una información básica, elemental, bíblica de cosas que usted y yo desconocemos, ¿verdad? Segundo o tercero, la formación doctrinal. En eso no nos hemos metido, pero a veces a la formación doctrinal se le ha dado más énfasis. O sea, esto es lo que hemos estado trabajando. Esto, la nutrición espiritual. ¿Por qué cursos como estos nos sacuden el piso? ¿Por qué nos tambaleamos cuando escuchamos cosas extrañas y cosas que nos parecen así, que son medio atrevidas? Y esto, si lo hubiéramos dicho en otra época, en otro tiempo y en otra iglesia, ya nos hubieran excomulgado, ¿ya? Pero eso se llama nutrición espiritual también. Entonces, hay que revisar todo eso. Entonces, porque eso tiene que ver con la participación de cómo nosotros estamos viviendo, vivenciando nuestro ser cristiano en relación de cómo todo el entorno y lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. Nada de lo que pasa alrededor nuestro no quiere decir que no nos afecta. Claro que sí, somos afectados. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que como cristianos, como iglesia, tenemos frente a eso? Y ahí es donde tenemos una lucha, ¿verdad? Así es que yo los invitaría, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, hay que seguirse formando y hay que seguir descubriendo. Y luego también, y a veces también hay que sentarse con otros y otras
para atrás. Muchas gracias, Jaimito. Y eso me da pie a lo último que quiero mencionar con ustedes justamente. Y después ustedes lo van a ver en el documento que yo les voy a enviar para que no crean que esto está como prácticamente orquestado. Es lo que nosotros llamamos o denominamos resistencia teológica. ¿Cómo nosotros hacemos resistencia aparte de las nuevas lecturas que hacemos de la Biblia? ¿Cómo no nos conformamos con aquello que nos dijeron, sino que buscamos nuevas formas de releer el texto bíblico a partir de los contextos que nosotros podemos ver no solo en la Biblia, sino también a nuestro alrededor? Y tenemos que preguntarnos, ¿somos resistentes teológicamente o nos seguimos adaptando a las mismas categorías teológicas que hemos visto desde siempre? ¿Estamos adaptados a ellas? ¿En realidad luchamos un poco en términos de preguntarnos si el texto puede ir para otro lado, caminar para otro lado? ¿Con quiénes camina el texto bíblico y con quiénes quiere la iglesia caminar? Ustedes ya están haciendo algo de resistencia teológica al haber tomado este curso. Sé que muchos lo van a dejar después de hoy día, pero ustedes están haciendo esta resistencia tratando de poder tener nuevas lecturas teológicas del texto. Ya están haciendo algo, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a ser capaces de llegar? Hasta que algo no nos toque nuestro ser interior, hasta que algo no nos toque nuestro individualismo. ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan individualistas y pensar de manera colectiva? Algo así lo transformamos en algo así enorme. Y en lugar de conversar las cosas, simplemente renunciamos a ellas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo individualistas en nuestra forma de enfrentar el cristianismo y vamos a pensar por fin de manera comunitaria, en donde todos y todas valgamos algo, en donde todas y todos trabajemos juntos, en donde todos y todas mostremos una cara del cristianismo y no sé cuántos son ustedes ahí en la iglesia, pero no 20, no 30? ¿Cuál es la cara que queremos mostrar? Y por último, y con esto termino, ¿estamos dispuestos realmente a pagar el precio? Es decir, ¿estamos dispuestos a ser despreciados por querer transformar la iglesia en aquello que fue el primer pensamiento de Jesús, en donde atendíamos a los cojos, en donde visitábamos a los que estaban presos, en donde visitábamos a aquellos que estaban enfermos, en donde les dábamos de beber a aquellos que tenían sed? ¿Estábamos con los oprimidos de alguna forma? Ese fue el pensamiento de Cristo y eso fue lo primero que aplicó la iglesia luego de que Cristo partiera. La justicia social se hizo presente y se hizo presente de manera tangible para aquellos que la vivieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese desafío y esas preguntas quedan para ustedes, pero no para ustedes de manera individual, sino para que ustedes colectivamente se sienten a pensar en qué es lo que vamos a hacer. Porque esto no es de uno, este es un trabajo de la iglesia.